Me avisan si ven la pantalla, si no me escuchan por ahí. Sí se ve, profe. Sí se ve, Sí se buenísimo. ve, profe, la. Bien. La idea, chicos, también es que, a ver, ahí hice la presentación, es que ustedes también, que esto sea interactivo, que no sea yo el que le dé siempre, sino que ustedes también con alguna inquietud hagan preguntas, consultas, lo mismo con los prácticos, cualquier duda, vamos teniendo la interacción. Bien, el tema que vamos a ver ahora es recuperación de suelos salinos y suelos sódicos. Ya la profesora le dio el marco teórico, con esas bases vamos a continuar y vamos a hacer una aplicación de cómo recuperar un suelo. En la clase pasada habíamos visto la importancia y el rol que tiene en el proceso de degradación la salinidad y la sodicidad y los impactos que esto, este, mejor dicho, cómo interviene en esto en el proceso de degradación ambiental y cómo de forma lentamente vamos perdiendo capacidad productiva de los suelos con este proceso que es muy silencioso, que es la salinidad. Bueno, ahora como ustedes vieron existen técnicas para poder recuperarlo y poder poner en producción o poder recuperar una restauración con estos suelos. Entonces acá les quiero mostrar lo que sería un suelo salino. Podemos ver las costras en superficie, costras salinas, blanquecinas, como ustedes ya saben, son productos de los ascensos que llegan desde la parte interior del perfil del suelo, y el agua al evaporarse nos deja las sales que se encuentran. Obviamente las sales solubles que migran a través de los poros y quedan en la superficie por un proceso de evaporación que se va el agua y quedan las sales. En un suelo salino, fíjense, un suelo sódico, podemos ver cómo el efecto dispersivo del sodio me produce en campo la dispersión de las partículas del suelo quedando en suspensión y me genera esa capa que nosotros le llamamos planchado o costra superficial, que tiene impacto sobre la entrada del agua y sobre la germinación de una semilla. ¿Por qué? Porque al formarse una capa dura, la semilla, la energía que necesita esa semilla para germinar, tiene que ser muy alta y la planta le cuesta emerger. A cualquier tipo de planta que se encuentre con ese proceso de degradación que se ve en superficie. Y acá tenemos un suelo salino sódico donde se mezclan las dos condiciones de salinidad y sodicidad, y podemos ver cómo el impacto de las sales, producto de ese ascenso, queda en superficie de las costras salinas, y el sodio lo podemos ver, el efecto dispersivo, generando esa estructura laminar. Todas estas fotos son fotos de campo, acá en la provincia de Salta, o sea, no son fotos por ahí de internet, son situaciones reales y concretas que tenemos en nuestra zona, de las cuales tenemos que recuperar, como dice acá. Esto solo tenemos que recuperar. Y para repasar, tenemos que ver a dónde impacta todo esto que estamos viendo, tanto las sales como el sodio, dónde impacta. Y tenemos que ver, por un lado, nos tenemos que ubicar en el complejo de intercambio, en donde tenemos acá los iones calcio, magnesio, sodio y potasio, y podemos ver que por el accionar de un suelo sódico, el sodio que se encuentra en el proceso, en este complejo de intercambio, cuando sobrepasa los límites, es el que me produce la dispersión. Entonces, cuando nosotros tengamos que recuperar un suelo sódico, lo que tenemos que ver y nos tenemos que posicionar en este complejo de intercambio, o sea que el sodio se encuentra absorbido en esta micela coloidal. Creo que me olvidé explicarle este mismo gráfico que le expliqué la otra vez, en donde acá tenemos una solución interna, donde tenemos un coloide, que está en equilibrio con la solución externa, y esto va a estar en equilibrio con el sistema de raíces, eso me olvidé explicarle. Esto es lo que hace referencia, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en el suelo desde el punto de vista de un macroporo, o de un poro del suelo, que tenemos acá la solución con el agua, y acá la partícula coloidal, ya sea una materia orgánica o una arcilla, que se encuentran absorbidos los iones y forman este complejo de intercambio. Omití la explicación pensando que lo pueden saber, pero vale la redundancia explicarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir acá? Bueno, tenemos la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de saturación de base y el porcentaje de sodio intercambiable. Eso lo medimos acá, en esta micela coloidal.
Entonces, cuando vamos a recuperar un suelo, que tenemos que ver este sodio que se encuentra absorbido. Y cuando vamos a recuperar un suelo salino, lo que tenemos que ver son las sales que se encuentran disueltas en la solución del suelo. ¿Sí? De estos iones que se encuentran en la solución. Fíjense que estos van a estar en equilibrio, pero las sales van a estar disueltas en la solución. Entonces, esos dos conceptos hay que tenerlo claro para poder recuperar un suelo. Obviamente, ¿cuáles son las sales solubles? Acá las tenemos. Son los iones que se encuentran, las sales que se encuentran precipitadas y los iones intercambiables. Eso lo paso rápido, lo vimos en la clase pasada. Acá tenemos los tipos de sales. Lo más importante van a ser aquellas sales que presenten sodios, o sea, dentro de este rango, estas sales que presenten sodio, que van a ser las más perjudiciales. Y repasando lo que vimos en la clase pasada, las sales, que son los cloruros de sodio, sulfato de sodio, son sales que le vamos a trabajar mediante una lixiviación de las mismas, y los iones que se encuentran en el complejo de intercambio, ya sea en este caso el sodio, vamos a aplicar enmienda. Entonces, para poder recuperar estos suelos hay que tener claro si vamos a recuperar un suelo salino o un suelo sódico. Si un suelo salino, tenemos que producir una lixiviación de las sales, porque las sales se encuentran dentro de la solución del suelo, y si vamos a recuperar un suelo sódico, sabemos que ese sodio se encuentra en el complejo de intercambio, por lo tanto tenemos que aplicar una enmienda química para recuperarlo. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Una sal soluble, con un suelo salino, la sal se encuentra en la fase líquida, el sodio se encuentra absorbido, y el suelo salino sódico se encuentra en las dos situaciones. Para poder recuperar un suelo salino, o sea que estamos hablando de la sal que se encuentra disuelta en la solución del suelo, tenemos que primero evaluar la calidad del agua de riego que vamos a utilizar, porque el agua de riego va incorporando sal a la solución del suelo. Y tenemos que agregar una cantidad de agua que cubra la demanda hídrica de la planta y evaporación del suelo, y que permita mover las sales fuera de la zona radical. O sea que nosotros vamos a recuperar un suelo salino moviendo o desalojando las sales que se encuentran en la solución del suelo, para que las concentraciones sean mínimas y no me produzca un efecto osmótico en el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es un lavado de las sales, ¿no es cierto? Y el agua que yo voy a incorporar tiene que ser de buena calidad, obviamente no tengo que estar incorporando sales. Bueno, hay que tener en cuenta la conductividad eléctrica y el ras del agua. Esto lo pasamos, parte teórico. ¿Y cómo vamos a recuperar un suelo salino? Mediante lavado. Entonces existe una fórmula de la cantidad de agua que hay que utilizar para poder remover esas sales, que es esta, que dice que la lámina de agua aplicada en metro sobre el espesor es igual a 1/5 de la conductividad eléctrica final, de la cual yo quiero llegar, la conductividad eléctrica del extracto de saturación a la cual yo quiero llegar en el suelo, sobre la conductividad eléctrica inicial que yo tengo en ese suelo. Entonces, haciendo la relación, ¿no es cierto? Esto lo sacamos por tabla, despejamos la lámina, o sea, esto lo pasamos dividiendo, lo estamos multiplicando, nos queda la lámina, y con eso sacamos la cantidad de agua que hay que, o la lámina de agua que hay que aplicar para poder remover esas sales. ¿Cómo utilizamos, de dónde sacamos estos valores de conductividad? Bueno, la conductividad eléctrica inicial la tenemos, la que sacamos en el campo, y sacamos una muestra, llevamos al laboratorio, tenemos esa conductividad. Y la conductividad eléctrica final la sacamos mediante tablas, de acuerdo, estas tablas que son cómo disminuye el rendimiento en función de las concentraciones de sales, de la conductividad eléctrica. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, si mi conductividad eléctrica inicial es de 6 decisiemens por metro y yo la quiero llevar a 2 decisiemens por metro, me tengo que fijar primero cuál es el cultivo que yo voy a tener o que voy a implantar en ese lugar, y me fijo cuál es la tolerancia máxima, por ejemplo, para una disminución del 0% de rendimiento. Me fijo cuál es el valor de conductividad para obtener un 0% de pérdida de rendimiento por efecto salino o un 100% de rendimiento, y saco el valor de conductividad. Y ese valor de conductividad es que lo escribo acá y saco esta relación, y ya tengo la lámina de agua a aplicar. Acá un poquito para renombrar cuáles son las sales solubles que hay que lavar, o sea que no nos olvidemos que esta conductividad eléctrica
es debida a estos tipos de sales que se encuentran acá, de las cuales nosotros podemos saberla si llevamos una muestra de laboratorio, sabemos cuál es el tipo de sales, y estas sales solubles son las que tenemos que lavar. Bueno, este es el impacto que producen las sales en el perfil del suelo, donde se acumulan, como el proceso de evaporación, cómo queda acumulada en superficie, y mediante el lavado, que lo que hacemos es llevar las sales a la parte inferior del perfil del suelo. O sea que si las sales se encuentran en superficie, lo que nosotros hacemos mediante un lavado es llevarlas en profundidad. Y luego hay que sacarlas del sistema mediante el sistema de drenaje, si yo bajo las sales y luego no hago un manejo adecuado, las sales me pueden subir de vuelta a superficie. Eso con respecto a los suelos salinos. Entonces, para lo que es suelo salino, utilizamos esa formulita que me relaciona el espesor de suelo en función de la lámina a aplicar, y tiene en cuenta las conductividades eléctricas inicial y a las cuales yo quiero llevar para el cultivo. Y lo que tenemos que ver es que las sales se tienen que remover porque se encuentran en la solución del suelo, y nosotros necesitamos agua para recuperarlo. Ahora, eso es lo que nosotros trabajamos dentro de la solución del suelo. Ahora vamos a trabajar lo que es en el complejo de intercambio. Por lo tanto, vamos a ver cómo recuperamos un suelo sódico. Esto es lo que produce un suelo, el sodio en superficie, y nosotros a campo nos damos cuenta si no podemos llevar la muestra al laboratorio en forma inmediata, mediante la fenolftaleína, acuérdense en esto de suelo, que nos daba un viraje de color violeta, y esto nos indicaba que estábamos en presencia de suelo sódico. Entonces, mediante el uso de la fenolftaleína, podemos determinar el suelo sódico, y también el impacto que produce el efecto dispersivo en la superficie del suelo, generando estas costras o planchado por efecto dispersivo de la estructura del suelo. Entonces fíjense cómo en esta zona prácticamente no crece ningún tipo de vegetación, justamente por el impacto que produce. Acá podemos ver un análisis de suelo, como el porcentaje de sodio intercambiable de este suelo, estamos en el orden de los 37, 49, 36, o sea, son valores muy altos de sodio. Viendo cuál es el impacto que produce el sodio, a ver si tengo un puntero. Fíjense que el efecto dispersivo que me produce el sodio hace que las partículas queden en suspensión y luego se trasloquen en el interior del poro, como produciéndome la obturación del poro. Entonces, esto es lo que me genera estas... Bueno, no puedo volver. Esto es lo que me genera en superficie ese taponamiento de poros, es producto de este proceso que se lleva a cabo por el efecto dispersivo de las partículas. ¿Cómo recuperamos un suelo? Existen varias tecnologías, una recuperación química, biológica y prevención por el ascenso de sales. Obviamente que hay que evitar en este caso que las sales que vengan de napa freática, que tengan sodio, no pueden estar incorporando sodio dentro del perfil de suelo. En este caso, por la prevención. Entonces, tenemos una recuperación química, que en este caso se utilizan enmiendas. La más usada es el sulfato de calcio, en este caso el sodio. También se puede aplicar azufre, pero para que se aplique azufre, este azufre que es elemental tiene que oxidarse dentro del suelo para que el azufre por sí solo no actúa, sino que tiene que oxidarse, y al oxidarse forma sulfato, y ese sulfato es el que reacciona dentro de este complejo de cambio para reaccionar con el sodio. Por lo general entonces se usa el yeso. También podemos utilizar una labranza profunda justamente para romper y permitir el ingreso de esta enmienda dentro del suelo. Existe una recuperación biológica, en este caso puede ser abonos orgánicos, estiércol, que podemos utilizar para recuperarlo. Y como les dije recién, hay que prevenir los ascensos de las sales provenientes de napa freática
porque es muy probable que la calidad de esa agua no sea buena, ya que puede tener sales con sodio, y ese sodio se puede incorporar al complejo de cambio de los perfiles superiores, del horizonte superior. Bueno, acá tenemos el yeso, el sulfato de calcio bihidratado. Fíjense que nosotros tenemos el sulfato de calcio bihidratado. En este caso, pueden existir yesos también, que vendría a ser la anhidrita, que no tiene, o si no me equivoco, no tiene el 0,5, vendría a ser, la cantidad de agua es 0,505 moléculas de agua, en el caso acá tenemos dos, y después hay otro que tienen una molécula, no me acuerdo el nombre, pero bueno, son otro tipo de yeso. Nosotros lo que vamos a utilizar es el sulfato de calcio bihidratado, que la característica que tiene, que tenemos esto de sulfato de calcio, esto de agua, esto de azufre y esto de calcio dentro de la composición de este yeso natural. Obviamente hay que tener en cuenta de dónde viene el yeso, cuáles son las impurezas y qué característica tiene ese yeso que vamos a aplicar. Acá existen tablas que vamos a utilizar para poder calcular en función de los 1000 equivalentes la cantidad de yeso que vamos acá, sabiendo la cantidad de 1000 equivalentes, podemos determinar cuánto es la cantidad de yeso que vamos a aplicar. También podemos utilizar otro tipo de enmienda, como dije recién, el azufre, el yeso, piedra caliza, obviamente para poder recuperar esos suelos. Y acá se tienen en cuenta la relación con el azufre, y con esto se puede calcular la enmienda en base a estas características que presenta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aparte del yeso, existen otras enmiendas que se pueden utilizar, de las cuales toman en cuenta el contenido de azufre. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Y cómo se produce el desplazamiento? Bueno, yo cuando agrego sulfato de calcio al suelo, este sulfato de calcio bihidratado se separa en sulfato y en calcio. El calcio reacciona entra al complejo coloidal y sale el sodio. El sodio se une con el sulfato y me forma sulfato de sodio. El sulfato de sodio es una sal soluble que se disuelve. Y el calcio me entra al complejo de cambio. Entonces, una de las formas, entonces, cómo actúa el yeso, entra el sulfato, dentro del suelo se hidroliza, se separa, entra el calcio al coloide y el sulfato se va con el sodio y se forma una sal soluble. Acá tenemos la forma en que se va a aplicar y cómo el calcio reemplaza al sodio. Para suelos salinos recuperados, bueno, existen también lo que se llama un requerimiento de lixiviación, que es un plus de agua que se le agrega al suelo para poder lavar las sales, de acuerdo a las conductividades eléctricas que nosotros tengamos. Nosotros vamos a utilizar un requerimiento de lixiviación reducido, una lixiviación reducida, donde vamos a utilizar, ¿no es cierto?, de acuerdo al cultivo, cuál es el requerimiento de agua que yo necesito para poder lavar esos suelos y poder darle una condición de conductividad eléctrica en el perfil que no intervenga en el rendimiento de los cultivos. Y también vamos a determinar, eso también lo vieron en la teoría, cómo es la pérdida de rendimiento en función de las concentraciones salinas. Entonces vamos a determinar el rendimiento relativo y cuál va a ser la pérdida de rendimiento en función de la conductividad que tengamos. Eso vamos a hacer un cálculo ahora de cómo se aplica. Y ya quiero pasar al práctico antes que sea más tarde. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, ¿era recuperación química, recuperación biológica y cuál era la tercera? A ver. Vuelvo a compartir. La otra era la prevención del ascenso de las sales. Eran Eso sí. estas tres opciones. Ahí estoy poniendo. Gracias, muchas gracias. A ver.
Sí, la prevención del ascenso, a ver, quería ponerlo. A ver si es esta. Esta es la prevención de alumnos. Ahora no me sale. Sí, es la prevención, exactamente. O sea, que mediante determinadas técnicas vos lo que tenés que hacer es prevenir el ascenso de las sales que se encuentran en el interior del perfil. Por ejemplo, vos podés tener el caso, como te dije recién, que vos tenés una napa freática que tiene, la composición química tiene un alto contenido de sodio. Entonces, al ser sales solubles va a tender a ascender. Entonces, una de las formas es prevenir ese ascenso de las sales. Ese ascenso vos lo vas a prevenir haciendo o realizando un manejo en superficie del suelo de tal manera de evitar los procesos de evaporación. Por ejemplo, mediante cobertura, mediante intersiembra, mediante siembra directa, que vos lo que haces es una menor remoción del suelo para favorecer la cobertura. Y con eso prevenir o evitar los ascensos de sales dentro del perfil del suelo. Gracias, profe. Bueno. Vamos a ver. Profe, ¿podría explicar de nuevo la reacción química en la que el calcio reemplaza al sodio? Bien. Entra el sodio, entra el sulfato de calcio. El sulfato de calcio entra como es el yeso, sulfato de calcio bihidratado. Para que ocurra esta reacción, el suelo tiene que tiene que tener un contenido de humedad para que se produzca esta reacción. Entonces, en el sulfato de calcio vos tenés el sodio que se encuentra absorbido en el complejo de intercambio. Entonces, cuando vos agregas sulfato de calcio, se separa por un lado el sulfato y por otro caso el calcio. Entonces, el sulfato reacciona con el sodio. Primero, por un proceso, esto ya seguramente no quiero entrar en cómo funciona desde el punto de vista coloidal, porque hay que tener en cuenta ahí el efecto de la doble capa difusa, el potencial Z, cómo interviene, cómo es competitivo el sodio, el calcio, cuando entra dentro del complejo de intercambio. Entonces, al entrar el calcio en el complejo de intercambio, lo desplaza al sodio. Hay un efecto competitivo, en este caso por un potencial iónico que presenta el calcio. Entonces, lo desplaza, lo saca del complejo de cambio, el calcio reacciona y se une a la micela coloidal y el sodio queda dando vuelta. Ahora, ese sodio que queda dando vuelta reacciona con el sulfato, porque acuérdense que el sulfato de calcio se desplazó, se dividió en, por un lado calcio y por otro lado sulfato. Entonces el sulfato se une al sodio y forma un sulfato de sodio que es una sal soluble. Entonces esa sal soluble es la que, con efecto de riego, hace que se lave y la llevemos a una profundidad o la saquemos del sistema. Bien. ¿Alguna duda? Gracias, profe. Bueno, ¿tienen toda la guía a mano de los ejercicios? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Sí. Bueno, nos queda casi una hora para resolver. Era que me demora un poco menos, pero la idea es darle un pantallazo general por un lado, de las técnicas, de los conceptos básicos que ustedes necesitan para resolver la guía, cómo esto se lo aplica, y ahora, bueno, vamos a intentar fijar los conceptos mediante los prácticos. Espero que hayan leído las consignas. Bueno, ¿quién puede leer la primera consigna? El ejercicio 1 dice calcular la lámina de lavado para una profundidad de 30, 50 y 100 centímetros
para un suelo con una conductividad eléctrica de 11,816 mil por metros para obtener un 100% de rendimiento de arroz. Bien. Perfecto. Bien, entonces, primero lo que tenemos que hacer es, nos dan, si nosotros interpretamos, nos dicen como dato que tenemos que tener el 100% de rendimiento de arroz. Segundo, tenemos las profundidades a las cuales tenemos que recuperar, y la conductividad eléctrica inicial. Fíjense que los valores de conductividad son altos. Para ello nos vamos a dirigir a la tabla que dice, como acá nos piden el rendimiento de arroz al 100%, lo que nosotros vamos a ir a esta tabla que dice tolerancia de cultivo a las sales, y vamos a buscar donde dice arroz. Nos vamos donde dice arroz, y qué valor de conductividad vamos, mejor dicho, si nosotros miramos el rendimiento, ¿cuál correspondería a un rendimiento del 100%? El 0%. Exactamente, el 0%. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esta tabla? Que por el efecto de las sales, si yo quiero tener un 100% de rendimiento, o sea, 0% de pérdida debido al efecto salino, yo me voy acá, dice un 0%, o sea, que por el efecto de las sales, con este valor, si yo tengo este valor de conductividad en el suelo, el rendimiento no es que va a ser el 100%, sino que el impacto que va a tener las sales no me va a permitir, o sea, no va a intervenir en la disminución del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si el único problema fuese el tema de sales, nada más, yo para obtener un 0% de pérdida y un 100% de rendimiento, yo tengo que tener este valor de conductividad. Entonces, la conductividad eléctrica, ¿cuál va a ser? En este caso, para el arroz. 3.0. 3. 3 decisiones por metro. Perfecto, 3. Entonces vamos a ocupar esta fórmula. A ver. Bueno. Profe, no se lo escucha. ¿O soy solo yo la que no Apagó su escucha? micrófono, profe. Ahí está, a ver chicos, ahí estoy poniendo si pueden ver el pizarrón. Apagó también la cámara, profe. Ahí, ¿pueden ver el pizarrón? Sí, profe. Ahí sí se ve. ¿Se ve bien? Buenísimo. Bueno, fíjense ¿qué es lo que tenemos acá? Que tenemos que esta fórmula es la lámina aplicada sobre el espesor de suelo, es 1/5 de la conductividad eléctrica final sobre la conductividad eléctrica inicial. Entonces, nuestra lámina aplicada sobre el espesor de suelo va a ser igual a ese valor, 1/5, por la conductividad eléctrica final sobre la conductividad eléctrica inicial, y eso se le va a sumar 0,15. Bueno, nosotros acá, ¿qué es lo que tenemos primero? Que nuestra conductividad eléctrica final, ¿de cuánto va a ser? 3, ¿no es cierto? Que es para el caso del arroz, nos pide que la final es 3, o sea, nosotros tenemos que llegar a ese valor de 3 de Siemens por metro. ¿Y cuál es el valor que tenemos inicialmente? 11,8. 11,8. Entonces tenemos que resolver esta primera parte. Esto nos da que la lámina aplicada sobre el espesor de suelo va a ser igual. Si yo resuelvo todo esto, ¿cuánto me da?
dividan 3 dividido 11,8, lo multiplican por 5, le sacan la inversa, le suman 0,15. ¿Cuánto le da esto? 0,06. No, le da 0,20. 0,9387. ¿Sí? Dividen 3, dividido 11,8. Lo multiplican por 5. A eso le sacan la inversa. Le suman 0,15 y le da ese valor. Pero eso, fíjense, es lámina aplicada sobre el espesor. Entonces, yo despejo el espesor. Entonces digo, la lámina aplicada va a ser igual a 0,9 por el espesor. ¿Entienden? Y acá me piden 3 tipos de espesores, a los 30, a los 50 y a los 100. Entonces pongo, la lámina aplicada va a ser igual a 0,9387 por, el primer caso es, ¿cuánto? 30 centímetros. Entonces vamos a poner acá el milímetro, para que la lámina sea el milímetro, o sea, lo multiplica por 300, porque 300 centímetros es igual, 30 centímetros es igual a 300 milímetros. Y entonces en este caso nos da 281,2 milímetros que yo tengo que aplicar. Lo mismo, la lámina aplicada, como los valores de conductividad inicial y final son los mismos, multiplico 0,9387 por, en este caso, por 500, que son los 50 centímetros, y me da los 469,3 milímetros. Y para una lámina aplicada de 100 centímetros, multiplico lo mismo, 0,9387 por, en este caso, 1000 milímetros de espesor, y nos da 938,7 milímetros que yo tengo que aplicar. Entonces, fíjense, chicos, que la cantidad, el espesor de suelo que yo quiero recuperar va a estar muy cerca de la cantidad de lámina que yo tengo que aplicar. Por ejemplo, si yo tengo 30 centímetros, aproximadamente, fíjense que me da una lámina de 28 centímetros. Yo tengo 50 centímetros de suelo, la lámina de casi de 47. Y si yo tengo 1 metro, prácticamente es de 93 o 94 centímetros. Esto, fíjense, es cuando vayan a hacer los exámenes, que cuando le den estén más o menos aproximados. Si esto no le da, es porque algo hicieron, hago un cálculo acá como recién. Entonces, para ir cerrando este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La tabla de tolerancia de los cultivos, entramos a la condición que nos piden, en este caso arroz, vemos la conductividad, para un 0% de pérdida, calculamos, y tenemos la conductividad eléctrica inicial, en este caso, luego tenemos la conductividad eléctrica final, y de ahí sacamos el resultado. ¿Alguna duda? Profe, dijo que el resultado de la lámina tiene que ser aproximado a la profundidad. Sí, al espesor de suelo que vos querés recuperar. Al espesor. Sí, Bien. al espesor de suelo. No se olviden de esto, y esto les recalco, fíjense que los valores que le están pidiendo acá de pérdida de rendimiento y la conductividad en el extracto de saturación, ¿sí? Y de acá sacan los valores de conductividad. Bien, vamos al segundo. El segundo ejercicio dice, representa gráficamente los datos de conductividad eléctrica para distintas profundidades y distintas láminas de lavado. Acá, ¿qué es lo que le dan? Fíjense, le dan una tabla que tenemos las profundidades, 10, 30, 50, 90 y 100, y los valores de conductividad arriba, y tenemos, fíjense, la cantidad de lámina que se va aplicando, 150, 300, 450, 600 milímetros. Y nos dan los valores de conductividad para cada uno en función de la profundidad. Entonces nosotros tenemos que graficar,
Fíjense en la conductividad que yo voy teniendo en función de la profundidad. Yo para este caso le voy a poner para el nivel inicial, o sea, viene a ser el tratamiento, o sea, sin aplicación de lámina de riego, condición inicial. Yo tengo esta curva, o sea que para los 10 centímetros mi valor de conductividad es 4, para los 30 centímetros, fíjense en el valor, 30 centímetros, el valor es prácticamente 7, entonces lo voy uniendo. Para 50 centímetros, el valor de conductividad es 10, y así voy armando para mi condición inicial. Fíjense que los valores de conductividad son bastante elevados a medida que aumentamos la profundidad y también en superficie. ¿Qué pasa si yo en este caso agrego una lámina de 150 milímetros? Entonces hago la curva y me da esta condición. Entonces, con una lámina de 150 milímetros y los valores de conductividad que yo voy obteniendo para cada profundidad, obtengo esta curva. Fíjense en qué pasó con la conductividad. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, profe. Va disminuyendo. Fíjense, chicos, que como si esta era mi condición inicial, yo agregando una lámina de 150 milímetros para lavado, la conductividad va disminuyendo. ¿Qué pasa si yo agrego una lámina de 300 milímetros? Disminuye más. Disminuye más. Y se van acumulando abajo también un poquito. Fíjense que va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que yo voy utilizando diferentes láminas de lavado, fíjense, la conductividad eléctrica va disminuyendo. Y voy recuperando esa porción de suelo. O sea, fíjense que yo en los primeros 40 centímetros tenía un valor prácticamente de 9 aproximadamente. Ahora yo tengo un valor de casi menores a 4, en 2,1. Entonces, ¿cómo es el efecto de la lámina de lavado en el proceso de recuperación de suelo? A medida que yo aumento la lámina, me voy recuperando el suelo. ¿Se entiende? O sea, voy lavando las sales, pero acá hay que tener en cuenta algo, que las sales se me empiezan a acumular en profundidad. Bueno, yo le hice estos dos, ustedes van a hacer para lo de 300, 450 y 600 milímetros, ¿qué es lo que pasa? Entonces ustedes van a continuar con estas curvas y van a ir viendo qué es lo que va pasando. Y acá, cuando lo resuelvan, no solamente hagan el ejercicio, sino traten de interpretar qué es lo que está pasando. Y la interpretación sería algo similar a lo que yo les estoy diciendo. A medida que aumentamos la lámina de lavado, la conductividad eléctrica en superficie comienza a disminuir. Y en el interior del perfil también disminuye, pero hay una ligera acumulación en profundidad. ¿Se entiende? Y acá le pongo el dibujo de cómo sería la zona de recuperación y el proceso de lavado, que es lo que me está ocurriendo. Fíjense que produce un lavado de las sales, y las sales se van en profundidad. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, ¿no es perjudicial que se acumulen las sales ahí abajo? O sea, ¿no nos pueden volver a subir después? Exactamente. Si vos no tenés un sistema de drenaje, que eso lo mueve un poquito más adelante, para poder sacar esa agua, esas sales pueden volver a ascender. Si vos no tenés la condición topográfica, no te da para que vos saques esa agua, vos sos consciente que hiciste un lavado y mandaste las sales a profundidad. Entonces, vos ahí tendrás que hacer un manejo en la superficie del suelo. ¿Para qué? Para evitar esos ascensos capilares, porque si vos tenés ascenso, es muy probable que las sales también te asciendan. Entonces, ahí vos vas a tener que aplicar una técnica de manejo, ya sea por cobertura, intensificar mediante cultivo, de tal manera de generar una abundante materia seca en superficie, y con eso evitar los ascensos. Vos, a medida que vos tenés el suelo descubierto, sin cobertura, tenés ascenso de agua, y con consiguiente arrastre de sales. Gracias. Bien, vamos al ejercicio 3.
Profe, yo tenía otra duda también con lo de la lámina. ¿Esta lámina se aplica una sola vez? O sea, si yo trabajo con lámina de 300 milímetros, porque la profe dijo que la metodología más eficiente es una aplicación intermitente de lavados para así reducir la salinidad. ¿Esos Sí, 300 milímetros representan el total de todos los lavados o es cada lavado de 300 no, milímetros? es el total de los lavados. Sí, láminas son grandísimas. Hoy día vos tenés a veces riego de hasta 200 milímetros, una cantidad de agua, hasta 200 creo que le podés agregar, sin problema, 150, 300 en un solo saque, pero no sabes la cantidad de agua que estás agregando para recuperar. Pero bueno, ahí vos tenés que manejar los riegos, porque vos tenés que ser, no es que vos estás regando el perfil, vos estás lavando sales. Entonces vos tenés que, el proceso tiene que ser gradual y bajando las sales, ¿se entiende? Claro, eso dependería de la porosidad y de Claro, la de los permeabilidad suelos, propia del suelo. tal cual, exactamente. Bien, profe, gracias. Pero a veces sí podés aplicar hasta 300, podés aplicarlo en un solo saque. Pero bueno, va a depender de las condiciones, de los canales, de la forma de aplicación, del regante, del manejo del agua, es todo un manejo complicado. Pero hasta 300 creería que sí se puede. 200 sé que sí van. Bien, vamos al ejercicio 3, nos dice, ¿cuántos mil equivalentes de sodio se deberán reemplazar si se pretende reducir el PSI de 6 a 3 en el horizonte superficial y de 22 a 10 en el C2? Fíjense que acá los datos que nos dan es, los datos que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio es la capacidad de intercambio catiónico, el sodio y el porcentaje de sodio intercambiable. Para el segundo también la SIC, el sodio y el PSI. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Tenemos que calcular el PSI del sodio intercambiable, pero para eso vamos a determinar el sodio intercambiable que necesitamos. Y el segundo caso, lo que vamos a hacer es calcular el sodio inicial menos el sodio final y nos vamos a determinar la cantidad de sodio a reemplazar del complejo de cambio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos de vuelta a explicar. Fíjense que inicialmente, ¿cuánto es el sodio que nosotros tenemos? Nos dice, ¿cuántos mil equivalentes tenemos que reducir? Fíjense, nos piden el PSI de 6, lo tenemos que llevar a 3 para el primer caso. En el primer caso tenemos un PSI de 6, lo tenemos que llevar a 3. Inicialmente nosotros tenemos este PSI, y este PSI equivale a una concentración de 1,3 mil equivalentes de sodio. Ahora tenemos que saber cuántos mil equivalentes son esos 3 PSI. ¿Cómo hacemos? Entonces nosotros sabemos que el porcentaje de sodio intercambiable va a ser igual a la concentración de sodio sobre la SIC por 100. Y acá despejamos la SIC por el PSI dividido la concentración de sodio, dividido 100, me da la concentración de sodio. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo acá? Que la SIC del primer suelo, del primer horizonte, es de 20,9. 20,9. El PSI de las cuales yo quiero llevarlo es 3. Yo tengo 6, lo tengo que llevar a 3. Lo multiplico por 3. Dividido 100, esto me da un resultado de 0,63, que me da 1000 equivalente por 100 gramos de suelo. Esa primera parte. Ahora, eso es lo que yo necesito llegar, pero yo ¿cuánto tengo? Con ese PSI de 6, fíjense en la tabla, con ese PSI de 6 yo tengo 1,3, y yo tengo que llevar a 0,6. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de sodio que yo necesito desplazar? Va a ser igual. Yo tengo que desplazar, ¿cuánto? 1,3 es lo que yo tengo de sodio, menos los 0,63, esto me da 0,67.
mil equivalente por 100 gramos de suelo. Entonces, para poder yo pasar de un PSI de 6 y tener en el perfil un PSI de 3, yo tengo que desplazar 0,67 mil equivalente de sodio. ¿Por qué? Porque para pasar de 6, yo tengo en el perfil de suelo 1,3. Ahora, para poder llegar a 3, no sé, pero para ese horizonte yo tengo ese SIC y puedo el porcentaje de sodio intercambiable al cual yo quiero llegar y calculo la concentración de este nuevo sodio que yo voy a tener en el perfil. Entonces, en ese horizonte yo voy a tener 0,63. Por lo tanto, tengo que desplazar 0,67. Ahora, por el segundo caso. En un caso, ¿cuánto tenemos? No tenemos que pasar de un PSI de 22, tenemos que pasar a un PSI de 10. ¿Sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Como yo sé que el PSI, o sea, por la SIC sobre 100, me da la concentración de sodio, yo en este caso, ¿cuánto es el PSI que yo necesito? Es 10. Por la SIC, fíjense que la SIC de este suelo, ese horizonte es 13,6, por 13,6 dividido 100, esto me da un valor de 1,3. No, sí, 1,3. 1,3 mil equivalente por 100 gramos de suelo. Entonces, ¿cuánto yo tengo en mi perfil de sodio? 3. Entonces, ¿cuánto tengo que desplazar? Yo inicialmente tengo 3, que es inicial, menos 1,3. Yo tengo que desplazar del perfil de suelo 1,64 mil equivalente por 100 gramos de suelo. O sea, que para pasar de un PSI de 22 a un PSI de 10, yo con 22 de PSI, yo tengo un valor de ¿cuánto de sodio? De 22, perdón, de 3. Entonces, si yo tengo que llegar a 10, necesito desplazar 1,64. ¿Sí? Entonces, eso es la cantidad de sodio que yo tengo que desplazar para poder llegar al PSI que yo necesito. ¿Alguna duda? Bien, hacemos más. Ahora, ¿qué nos pide en el ejercicio 4? En el ejercicio 4 nos dice que tenemos que calcular la cantidad de mejorado de enmienda a aplicar para recuperar este suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el yeso para poder recuperar ese suelo. Fíjense que lo que nos piden es para los primeros 40 centímetros. Entonces, primero vamos a ver para el yeso. ¿Cómo tenemos que hacer? Acuérdense de que para recuperar los primeros 30 centímetros, nuestro suelo, ¿cuánto tenía? Para los 30 centímetros aproximadamente, de acuerdo al cálculo anterior, nosotros teníamos que desplazar 1,64 mil equivalente por 100 gramos de suelo, que es aproximadamente, esto es aproximadamente 2.000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Entonces, con esos 2.000 equivalentes, fíjense para los 30 centímetros, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a la tabla, esta que dice toneladas de yeso, y la cantidad, fíjense que por un lado tenemos, entramos para los 30 centímetros que queremos recuperar, por otro lado entramos con la cantidad de 1.000 equivalentes de sodio que necesitamos reemplazar, y para 30 centímetros determinamos la cantidad de yeso que necesitamos. En este caso, para recuperar
30 centímetros de suelo, necesitamos 2.000 equivalente, porque nuestro cálculo nos había dado 1,64, entonces lo redondeamos a 2, necesitamos 8,8 toneladas de yeso. Ahora, fíjense que ahora necesitamos piedra caliza. Ahora, para la piedra caliza, fíjense, necesitamos la relación de azufre. Entonces, para recuperar esos 30 centímetros, si yo aplicaría azufre, yo necesito 1,78 toneladas de azufre. Ahora, yo utilizando la otra tabla de la piedra caliza, ¿qué es lo que digo? Si yo utilizo veo acá, para ocupar la piedra caliza es igual a 3,13, fíjense, megagramos de azufre. ¿Qué quiere decir eso? Que una tonelada o megagramos de azufre contiene 3,13, en este caso, tonelada de piedra caliza. ¿Qué es lo que estoy leyendo acá? ¿Sí? Una tonelada de piedra caliza contiene 3,3 toneladas de azufre. Ahora, pero yo ¿cuánto necesito para los 30 centímetros? 1,78. Entonces, yo necesito 1,78 toneladas de azufre, me da como resultado que necesito 5,5 toneladas de piedra caliza. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, yo tengo que conocer, volviendo acá, la cantidad de sodio que yo tengo que reemplazar. Una vez que yo determino la cantidad de sodio que tengo que reemplazar, que en este caso nos dio para el ejercicio 1,64, más o menos lo redondeamos a 2, para poder entrar a la tabla, determino la cantidad de miel equivalente, determino la profundidad y determino la cantidad de yeso a aplicar. Ahora, como yo voy a utilizar piedra caliza, me voy a la cantidad de azufre que yo necesito para esos 30 centímetros y me da 1,78 toneladas o megagramos. Me voy a las equivalencias, entonces yo sé que la piedra caliza es igual, o sea, la piedra caliza contiene 3,13 toneladas de azufre. Y hago una regla de 3. Y digo, si en una tonelada de azufre o 3,13 toneladas de azufre hay en una tonelada de piedra caliza, el 1,78 de azufre, ¿cuánta piedra caliza tengo? Y de ahí me da 5,5 toneladas, que es lo que obtuvimos acá. ¿Queda claro? Profe, ¿por qué lo redondeamos en 2 y no lo interpolamos? También lo podés interpolar. Si querés interpolarlo, te va a dar muy poquito. O sea, aparte, en el campo, por lo general siempre van de a 1, de a 2, de a 3 toneladas. Vos las aplicaciones que hacés para recuperar un suelo, vos no vas a meter las 8 toneladas de un solo saque. Tenés que ir graduándolas. Por lo general vas a agregar 1 tonelada, 2 toneladas, cuanto mucho. Tu cálculo sí te va a dar esa cantidad de yeso que vos necesitas. Ahora, en función de eso, las aplicaciones van a ser graduales. Vos me podés decir, ¿lo puede interpolar? Sí, se lo puede interpolar. Y te va a dar muy poquito. Te va a dar 1,5, te va a dar 1,6, te va a dar casi 6, por ahí 7, muy aproximado. Yo se lo redondeé como para que ustedes puedan ingresar y calcular la cantidad de sulfato, en este caso de yeso, que tienen que aplicar. Pero si lo querés interpolarlo, no hay problema. ¿Alguna duda? Bien, hacemos el quinto. Acá está. ¿Cómo se determina? El quinto dice, con los resultados del ejercicio anterior, calcular la cantidad de piedra caliza a incorporar por una profundidad de 30 centímetros y una pureza de 75%. Acá tenemos que ver la pureza. Acá nos piden calcular la pureza. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la pureza? Bueno, fíjense que yo tenía que agregar de piedra caliza, yo tenía que agregar 5,5 toneladas. Pero ahora, ¿qué pasa? La pureza es del 75%.
Entonces, ¿cómo hago yo ahora esto? Bueno, puedo aplicar la fórmula que dice ahí. La cantidad que yo tengo que aplicar va a ser igual a 100 por sobre la pureza, en este caso 75, y lo multiplico por 5,57. Y esto me da aproximadamente la cantidad de 7,4 toneladas de piedra caliza. Entonces, fíjense, que a ustedes les dieron para calcular 5,5 toneladas. Pero ¿qué pasa si la pureza es del 75%? O sea, no es 100% pura. Si fuese 100% pura la piedra caliza, yo agrego 5,5 toneladas sin problema. Pero como mi pureza es del 75%, yo tengo que agregar más. O sea, agrego 7,4 toneladas de piedra caliza. Eso es un poquito aplicando la fórmula. Bien, vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6, ¿qué nos dice? Calcular la cantidad de mejorador o enmienda a aplicar para recuperar el suelo si se pretende reducir el PSI de 32 a 15 a una profundidad de 20 centímetros, la densidad aparente es de 1.300 kilos por metro cúbico, la SIC de 15.000 equivalentes por 100 gramos de suelo, y la eficiencia del yeso en este caso es del 70%. Fíjense, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? 86,1 por el PSI inicial, sobre el PSI inicial, sobre la SIC, por la profundidad, por la densidad aparente, sobre el 1000 por la eficiencia. Yo acá ya se lo hice el ejercicio, fíjense, cuando utilizamos el 32 inicial, menos el 15, acá, se lo multiplica por 0,2, que es, en este caso, el metro. Acá ponemos la densidad aparente, fíjense que acá en toneladas por metros cúbicos, la densidad que se pone en este caso, para tener valor acá en tonelada, y se lo divide por 1000 por la eficiencia. Entonces acá nos da para aplicar 8,1 toneladas de, fíjense, por hectárea. Entonces la cantidad de mejorador que yo tengo que aplicar, en este caso de yeso, es de 8,1 para pasar del PSI de 32 a 15 con ese espesor de suelo, con esa densidad y con esa eficiencia. Y lo que está acá es lo que estamos viendo, fíjense. El sulfato de calcio es lo que entra acá, sale el sulfato, entra con el sodio, y se forma el sulfato de sodio que se va, y el calcio que entra a este complejo, y sale el sodio. ¿Sí? Acá presten atención a las unidades, les pongo. Entonces, mediante el uso de esta fórmula, yo puedo calcular la cantidad de yeso que yo necesito aplicar conociendo su eficiencia. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Vamos al otro ejercicio. De todos modos, cualquier cosa, podemos ya tener las clases de consulta y podemos ir reafirmando también los ejercicios, ¿no? Dice, supongamos que tenemos analizada un agua de riego cuyo valor de conductividad es de 0,76 decisiemel por metro. Se pretende regar pimiento por goteo. Tenemos que calcular la necesidad de lavado de tal forma que no afecte el rendimiento del cultivo, y calcular la necesidad de lavado si se admite una disminución de 10% de rendimiento en la producción. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que calcular acá? Primero, de entrada tenemos una conductividad de 0,76 decisiemel por riego, que es la conductividad que tenemos del riego. Entonces, ya de entrada, ese valor. ¿Qué nos piden también? En pimiento. Entonces tenemos que regar pimiento por goteo, tenemos esa conductividad. ¿Qué utilizamos? Entonces volvemos a utilizar la tabla de disminución del rendimiento. ¿Qué nos pide? Primero calcular de tal manera, de forma tal que
no afecte el rendimiento del cultivo. Para que no afecte el rendimiento del cultivo, en este caso de pimiento, es el 0%, ¿sí? de pérdida de rendimiento. Para el 0% yo necesito un valor, tener un valor en el extracto de 1,5 decisiemen por metro. Entonces, pero yo estoy agregando 0,76. Yo necesito 1,5. Y yo necesito tener 0% de pérdidas. Entonces, a ver, lo que yo tengo que utilizar es esta fórmula. Fíjense, la necesidad de lavado va a ser igual a la conductividad eléctrica sobre 2 por la conductividad eléctrica máxima. Esta es la conductividad eléctrica del agua de riego sobre la conductividad eléctrica máxima. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos acá. Mi necesidad de lavado va a ser igual a ¿cuánto? A la conductividad eléctrica del agua de riego sobre 2 por la conductividad eléctrica máxima. En este caso, ¿cuánto va a ser? Necesidad de lavado va a ser 0,76, es el valor que yo tengo, 0,76 decisiemen por metro, dividido 2 por la conductividad eléctrica máxima. Fíjense, en este caso, como me piden que no se pretende el efecto sea con un 0%, o sea que no me afecte el rendimiento, mi conductividad va a ser 1,5. Entonces yo multiplico por 1,5. Esto me da como resultado, en este caso acá por 100, esto me da por resultado, ¿cuánto le da eso? Para el primer caso me da 0,25. Por 100, multiplicado por 100, acá por 100, me da... 5%. Exactamente, 25 por 3 por 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cantidad de agua extra que yo tengo que aplicar para lavar las sales? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que aplicar, del cálculo que yo haga, le tengo que agregar un 23% más para que tenga un 0% de pérdida. Ahora, ¿qué pasa, no es cierto, si a esta misma situación me dicen, pero yo puedo perder un 10%? Entonces me voy, fíjense, para un 10%, acá yo le marqué, para un 10% yo puedo tener como máximo 2,2 de conductividad. Entonces me voy de nuevo, 0,76 dividido 2 por 2,2 por 100. Esto me da 17,27%. ¿Qué quiere decir esto? Yo anteriormente había aplicado 25% más de agua. Para el primer caso yo tenía 25%, pero acá yo tengo que 17,27, aplico un poco menos de agua. Pero ¿qué pasa? Al aplicar menos de agua, yo estoy castigando el rendimiento en un 10%. Bien. Profe, pero Sí. acá la conductividad eléctrica no es menor a la que se requiere. No entiendo. Pues es 0,76 y la tabla me dice 1,5. No, pues fíjate que es la conductividad eléctrica en el extracto de saturación del suelo. ¿Sí? Una cosa es que vos tengas la conductividad eléctrica del agua y otra es la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo. ¿Se entiende? Vos tenés que lograr esto con esa cantidad de sales, vos tenés que agregar, porque esto se te vaya acumulando. Entonces, para que esas sales que vos vas incorporando y a la vez se vayan lavando, para que no te quede en el complejo de intercambio y vos tengas esas sales de ese valor, vos tenés que lavarla. Entonces vos vas a necesitar ese plus de agua para lavar esas sales y en el complejo, en el extracto de saturación de tu solución del suelo, siempre esté ese valor de 1,5 o 2,2. Si está a 2,2 va a perder 10% de rendimiento. Si 1,5 va a tener 0%, pero la cantidad de agua va a tener que lavar, va a tener que sacarla. ¿Por qué? Porque vos estás agregando sales
que a la larga se te van a ir acumulando. Está buena tu pregunta, pero vos estás manejando un agua de la conductividad del agua, y la otra es la conductividad del extracto o de la solución del suelo. Y o sea, lo que yo interpretaba es 1, ¿verdad? O sea, el 500 dice que la conductividad eléctrica aceptable es de 1 en el agua, ¿o no? O eso no. ¿A dónde? Ahí en 0% está la conductividad eléctrica de E y al lado está la de A, que no es No, agua. vos tenés que, el equilibrio tiene que ir con la del extracto de saturación. Por eso vos pones 1,5 acá, no te va esta de acá. ¿Y ese 1 qué significa, profe? No, este es otro valor de conductividad del agua. Esto lo utilizás para otros cálculos. Vos acá vos tenés que lograr el equilibrio con tu extracto de saturación en el agua, la solución. Está buena esa aclaración. Ese es del agua de riego, pero se utiliza por otros cálculos. Vos lo que necesitas es lograr el equilibrio en tu extracto de saturación. Por eso Bien, vos estás profe. aplicando el agua de riego, lo que va a quedar en equilibrio. Bien, profe, gracias. Bien, vamos al 8. Dice, ¿cuánto yeso al 60% de pureza se debe aplicar si el requerimiento de yeso es de 3 megagramos y el 9 es exactamente lo mismo? Fíjense, acá van a aplicar esta fórmula y esto ya se lo dejo que lo hagan ustedes. ¿Sí? Fíjense, tonelada a aplicar requerida es 100 por el porcentaje de pureza por el equivalente en toneladas para cada uno. Yo lo voy a hacer para el caso del yeso. Dice que las toneladas a aplicar, ¿cuánto van a ser? 100. Dividido la pureza. En este caso la pureza a ustedes le dan es del 60%. Entonces hacen 100 dividido la pureza, 60, y a eso lo multiplican por el equivalente en toneladas. En este caso, ¿cuántas toneladas van a aplicar? 3 megagramos. Y ahí les da el valor de las toneladas que ustedes necesitan aplicar. Ahí está. 100 dividido 60 por 1, que perdón, es la relación, acá, esta, el equivalente en tonelada, por la cantidad de toneladas que ustedes necesitan, le da 5,2 megagramos. Y para el caso de la piedra caliza, ¿qué es lo que hacen? Piedra caliza, hacen 100, porque lo que ustedes le piden es 100 dividido la pureza, en este caso 80, lo multiplican por la relación que dice el equivalente en tonelada, el equivalente es 0,58, y acá le piden 4 toneladas, por 4 toneladas es 3 megagramos de piedra caliza. ¿Sí? Entonces, mediante la aplicación de esta fórmula, que dice las toneladas requeridas, que es igual, le vuelvo a reiterar, 100, ¿sí? Por el porcentaje de pureza, la pureza en este caso es de 60, lo ponen abajo, por 1, que es el equivalente en tonelada, o sea, fíjense en equivalente en tonelada de yeso puro, con el yeso es 1, por 1, por la cantidad que ustedes necesitan, 3 megagramos por 3, le da 5,2 toneladas de yeso. Ahora, para la piedra caliza, tienen 100, la pureza es del 80, la pone abajo, por la relación, fíjense en piedra caliza, en función de la cantidad de yeso, fíjense, 0,58, por 4 toneladas, le da 3, ¿por qué 4? Porque 4 es la que les piden acá, ¿sí? Es 3 megagramos por hectárea de piedra caliza. Entonces te lo sacan de esta relación. No se olviden de esta formulita, que por ahí es muy práctica para hacer estos cálculos, y por lo general siempre ocupamos esto del yeso. En el caso que tengan otro, o si les piden otras relaciones, lo sacan de esta tablita que está en el manual y lo copian. Profe, ahí en la tabla que dio le tendríamos que agregar la cantidad que necesitamos, ¿verdad? Porque no está mencionada ahí. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Y vamos al último. Ahí está los valores. Vamos al último.
Dice calcular las pérdidas de rendimiento que se estima esperar para maíz. A ver, la hora. Bien, quedan 5 minutos. Calcular las pérdidas de rendimiento que se estima esperar para maíz, algodón, poroto, si la conductividad eléctrica es de 6,15 milimol por centímetro, o de siemen por metro, los valores de conductividad. Bien. ¿Qué tenemos que ver acá, en esta primera instancia? Primero se calcula el parámetro B, ¿sí? Se utilizan las tablas de tolerancia de cultivo de sales. Entonces calculamos el valor de B. Luego se calcula el valor de I, mediante esta fórmula. Entonces, I, ¿no es cierto?, es el rendimiento relativo del cultivo. A es el valor del umbral de salinidad para el cultivo, en este caso, y B la disminución del rendimiento por unidad de salinidad. Esos son los parámetros que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Como dije recién, esta tabla. Para ello determinamos la disminución del rendimiento, en este caso para algodón. Para este caso en algodón, ¿qué determinamos? Para un 0% de pérdida, el valor de conductividad. Luego, en este caso 7,7. Luego nos vamos a la conductividad máxima que puede tolerar, y en este caso es 27. ¿Sí? Luego, nos vamos a ¿dónde? ¿Qué otro cultivo nos piden? Para maíz. Nos vamos para maíz. Para maíz, ¿qué valor necesitamos? Bueno, necesitamos la conductividad eléctrica cuando tenemos 0% y la conductividad eléctrica máxima. Bien, ya tenemos para maíz. ¿Qué otro valor nos piden? Para poroto. Bueno, buscamos poroto. Acá tenemos poroto, que determinamos los valores de conductividad para un 0%, y luego vamos para un valor de conductividad máxima de 6,5. Perfecto. Entonces, ya lo que obtenemos es estos valores de la conductividad eléctrica máxima que nosotros tenemos para cada uno de los cultivos que nos están pidiendo. Le hago esto justamente para que tengamos en cuenta cómo tenemos que entrar y cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar para cada uno de estos valores, de estos cálculos. Vamos a hacer un ejemplo que es para algodón. ¿Qué tenemos para algodón? Bueno, volvemos de nuevo a la tabla. Buscamos la conductividad eléctrica máxima, luego nos vamos a la conductividad eléctrica que es del 0% de pérdida de disminución de rendimiento, y calculamos el valor de B. El valor de B, ¿cómo lo calculamos? Fíjense, ¿cómo era la fórmula del B? ¿Se acuerdan? El valor de B. 100 dividido el valor del umbral máximo. No, dividido, sí, sobre la conductividad eléctrica máxima menos A, que vendría a ser para el rendimiento, para el máximo rendimiento. O sea, sería el 0% que sale en la tabla. Exactamente, bien. Ahí tenemos. Bien. Máximo, ¿cuánto nos da? Ahí ven. 27 menos 7,7. La máxima menos la mínima. Y calculamos el valor de B. 5,18. Que viene a ser el porcentaje de pérdida de rendimiento por unidad de salinidad entre el umbral a partir del cual se afecta el cambio de conductividad. ¿Sí? O sea, de ahí yo tengo ese valor, cuánto se va a ir disminuyendo. Fíjense que de acá sacamos el 27, y de acá sacamos el 7,7, lo ponemos acá. Y tenemos ese valor. Luego tenemos que calcular el valor de I. Y el valor de I es, bueno, ¿cuánto era el valor de I? Es 100 menos B por la conductividad eléctrica del extracto
menos el valor de A. Entonces, 5,18 es el valor de B que tenemos acá. Luego, los 6,16 es el valor que tenemos. Y luego, el 7,7, que es, fíjense, de acá, para el 0%. Y acá nos da un valor de 108%. ¿Qué quiere decir? Que en teoría, como el valor, no hay una pérdida de rendimiento en este caso. El rendimiento sobrepasa el 100%. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir? Que los valores, ¿no es cierto?, que para ese valor de conductividad no hay un efecto de las sales sobre el rendimiento del algodón. ¿Qué quiere decir? Que hay, en este caso, las sales no afectan el rendimiento del cultivo de algodón. Para el maíz, para el caso del maíz, si lo quieren anotar por ahí, le da un valor de 46,4% el valor de I, y el poroto le da un 6,4%. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del maíz, sí se va a ver reducido el rendimiento, y en el caso del poroto, el rendimiento se ve, la verdad, muy afectado por ese valor. Bueno, eso sería... Profe, disculpe, ¿cuál era el valor del maíz? El valor de maíz le va a dar 46,4%. Y el poroto, 6,4%. El valor de B para el maíz le da 12,05, y el valor de B para el poroto, 18,18. ¿Sí? Así que no se olviden, es cuestión de justamente le puse el cuadrito para que vean de dónde sale. Volvemos. ¿Sí? Fíjense en los valores de conductividad que tenemos acá, que es el valor que le están dando. ¿Dónde sacamos los valores? ¿De qué tabla? Para los diferentes rendimientos. Para cada uno, eso para que no se olviden. ¿Cómo lo aplicamos? La máxima, la mínima, el cálculo de B con la máxima y con la mínima. Acá vamos poniendo los valores. Luego calculamos I, fíjense, 5,18, 6,15 que nos da, y este es el máximo, y acá, perdón, el mínimo, y acá tenemos el valor. Entonces el algodón, bajo estas condiciones, no es afectado por la sal. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Ya estamos casi finalizando, ya finalizamos con esto, el trabajo práctico. Profe, ¿las consultas son los martes? Sí, si ustedes me avisan, yo pido un aula y ya cuando quieran podemos tener consulta. ¿Y no podría pasar para otro día, profe? Porque si no, no terminamos de hacer el TPO, porque verlo la mayoría de los puntos. Y si les parece, para el próximo lunes, después del cuestionario, tipo 11, si les parece. Pero ¿cuándo hay que entregar el trabajo, profe? El domingo, ¿que no? Claro, Sí. eso es. A ver, ¿qué otro día pueden ustedes? El miércoles. ¿Jueves o un viernes, profe? El jueves, este jueves yo tengo concurso este jueves no voy a poder. El viernes, el miércoles pueden. El martes, mañana martes en otro horario. Los miércoles sí, profe. Los miércoles podría ser. Bueno, ¿en qué horario Profe, podrían? miércoles. Yo por lo general el horario de consulta es los martes, así que veo de conseguirle para este miércoles a la mañana o a la tarde, ¿le parece? A la mañana, profe. A la tarde. Cuando pueda, profe, no sé cuándo puede usted. Bueno, ya veo entonces como, por lo general digo, si puedo conseguir va a ser excepcional este miércoles, o si no, la consulta por lo general lo tengo los lunes, los martes, en cualquier horario, si quieren la ponemos en otro horario, o los lunes en cualquier horario. Ustedes me dicen, y vemos.
Y profe, si las consultas son los lunes, ¿podríamos entregar el TP los lunes? Porque así lo entregamos revisado, ¿no? Buena pregunta. ¿Y los martes ustedes no pueden? Se nos complica, en mi caso yo tengo clases todo el día el lunes, entonces no lo puedo hacer al TP el propio lunes para tener consultas el martes. Claro. Bueno, veo de última por esta oportunidad el viernes. Voy a intentar ver si consigo. Ahora tienen el cuestionario a las 10:40, chicos. Bueno, cualquier cosa no estamos, ya les veo de comunicarles, de hacerles llegar el horario de consulta. Estudien, chicos. Bueno, profe. Que les vaya bien. Nos vemos. Gracias, No, profe. profe, gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta luego. No, profe, muchas gracias. Chao, chao.